El color que cayó del cielo. Como ingeniero encargado de un estudio para la construcción de un nuevo lago, llegué a las profundas colinas y valles al oeste de Arkham. Es un paraje remoto, donde los árboles se yerguen selváticos y los arroyuelos jamás han captado el reflejo de la luz del sol. Desde el inicio, el lugar me fue presentado como embrujado. El nombre del paraje, el Marchito Erial, me pareció tan teatral y extraño que me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las leyendas de un pueblo puritano. Pero una vez que lo vi, ya no me extrañó que estuviera rodeado de misterio. Había una rara opresión sobre todas las cosas, una grotesca irrealidad. El lugar no era bueno para la imaginación, pero nada de lo que vi podía compararse con la desolación del Marchito Erial. Se extendía como una gran mancha corroída por el ácido entre los bosques y los campos. Era una extensión de fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar. Los árboles cercanos estaban raquíticos y enfermos, y en el fondo de un pozo abandonado vi una extraña luz. En Arkham me susurraron sobre el lugar, sobre la desaparición o asesinato de una familia, y sobre unos extraños días que, para mi sorpresa, no eran una vieja leyenda, sino algo que había ocurrido en la vida de quienes hablaban conmigo. Todos me aconsejaron no prestar crédito a las fantásticas historias del viejo Amy Pierce, el único que aún hablaba de aquellos días, pero mi curiosidad me obligó a visitarlo. Encontré a Amy solo, en una casa ruinosa que exhalaba un leve olor miásmico. No se alegró de verme, pero supe, al hablar con él, que era más educado y comprensivo de lo que me habían dicho. Cuando le expliqué mi trabajo, me dijo que el lugar estaría mejor bajo el agua, mejor debajo del agua desde los extraños días. Al decir esto, su voz se hizo apagada y su dedo tembló de un modo impresionante. Fue entonces cuando oí la historia. Todo empezó, señor, con el meteorito. Antes de eso, no se habían oído leyendas de ninguna clase, pero una noche, una gran piedra cayó del cielo y se incrustó en la tierra, junto al pozo de la casa de Nahum Gardner, en el lugar que ahora es el Erial. A la mañana siguiente, vinieron 3 profesores de la Universidad de Miskatonic para verla. Se sorprendieron porque la piedra, que el día anterior era grande, se había encogido y emitía un persistente calor. La golpearon con un martillo y vieron que era sorprendentemente blanda. Arrancaron una muestra y se la llevaron en un cubo, pero en el camino, mi esposa y yo notamos que se hacía más pequeña y quemaba el fondo del recipiente. Los profesores regresaron excitados al día siguiente. La muestra había desaparecido por completo al introducirla en un recipiente de cristal. El cristal también había desaparecido. La piedra era obstinadamente no volátil, pero en la oscuridad su luminosidad era notable. Ante el espectroscopio, mostró unas bandas de luz que no correspondían a ningún color conocido. Hablaron de nuevos elementos, de raras propiedades ópticas. Cuando regresaron a la granja, vieron que la piedra se había encogido aún más. Sacaron un trozo mayor y se dieron cuenta de que su núcleo no era homogéneo. Habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior de un glóbulo empotrado en la sustancia. El color era casi imposible de describir. Uno de los profesores lo golpeó y estalló con un leve chasquido. Nada salió de su interior, simplemente se desvaneció, dejando un espacio hueco. La nueva muestra que se llevaron del meteoro siguió un comportamiento tan desconcertante como la primera. Era algo que no era de este planeta.
Los meses de julio y agosto fueron calurosos y Nahum trabajó en sus campos. Las peras y manzanas maduraban y su tamaño era fenomenal. Pero con la maduración llegó una desagradable sorpresa. La fruta de opulenta presencia resultó ser insípida y desagradable. El horror comenzó con la vegetación alrededor de la casa. Las plantas y arbustos se volvieron una siniestra amenaza, creciendo insolentemente en su perversión cromática. Para los Gardner y para mí, esos colores nos recordaban el glóbulo que fue descubierto dentro del meteoro. Nahum sabía que sería trabajo perdido sembrar en esa tierra. Empezó a acostumbrarse a la sensación de que algo cerca de él esperaba ser oído. La leche de las vacas empezó a ser mala, así que Nahum las llevó a pastar a las tierras altas y la leche volvió a ser buena. Poco después, la hierba y las hojas se tornaron grises y quebradizas. Incluso las flores, de extraños colores, se volvían grises. Todos los insectos se murieron, incluso las abejas. En septiembre, toda la vegetación se había convertido en un polvillo grisáceo. La esposa de Nahum tuvo accesos de furia, y su hijo Merwin pensó que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo. La mortalidad se extendió al ganado. Las aves de corral adquirieron un color gris y murieron. Los cerdos experimentaron cambios repugnantes. Nadie podía entenderlo, ya que no habían sido alimentados con la vegetación emponzoñada. El horror parecía rondar alrededor de los Gardner como un soplo de regiones innominadas. Durante más de 2 semanas, no tuve noticias de Nahum, así que, dominando mis temores, fui a su casa. De la chimenea no salía humo. Entré y lo encontré. Estaba completamente oscuro, el aire era viciado. Vi algo oscuro en un rincón. Señor, ese hombre, Nahum, estaba encogido. Él me habló con una voz ronca y entrecortada. Se lo llevó. Se lo ha llevado. Se ha llevado también a Cenas. Tenías razón. El agua está embrujada. Mi cabeza no funciona. No sé cuánto hace que no le he subido comida. La cosa la atacó también a ella. El color. Su rostro tiene el mismo color por las noches. Y el color cama y sorbe procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Mira a mí. Está sorbiendo más. Sorbiendo la vida. Pero eso fue todo. La cosa que habías hablado no podías hablar más porque se había encogido completamente. Tuve que escapar por el camino del sur sin pasar por el pozo. La policía vino y decidieron vaciar el pozo. Al caer la noche, una fosforescencia definida y distinta pareció surgir del negro agujero. No salga usted, no sabemos lo que sucede ahí afuera. Nahum dijo que en el pozo vivía algo que sorbía la vida. Dijo que era algo que había surgido de una bola redonda como la que vimos dentro del meteorito. Dijo que quemaba y sorbía y que era una nube de color. Nadie puede saber lo que es. Mientras Amy susurraba, una columna de un color desconocido brilló con repentina intensidad. Una cosa horrible salió disparada verticalmente hacia el cielo. Las ramas de los árboles se movían morbosa y espasmódicamente, agitando sus ramas desnudas. La horrible cosa salió como un cohete o un meteoro, sin dejar ningún rastro. Los hombres se quedaron sin habla, mirando estúpidamente el camino que había seguido el color hasta mezclarse con las estrellas. Por un momento,
un destello se reflejó en el pozo, y era de ese mismo color innominado. Porque Ammi reconoció aquel color, y supo que sus últimos y débiles restos debían seguir ocultos en el pozo, nunca ha estado completamente cuerdo desde entonces. 3 de los hombres que estuvieron con Ammi volvieron al día siguiente para ver las ruinas, pero no había ruinas. Únicamente los ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega y el brocal de aquel nefando pozo. El marchito erial se ensancha 1 pulgada cada año. Yo mismo me alegro de que el lago vaya a ser construido, porque aquellos antiguos secretos quedarán enterrados para siempre bajo las profundas aguas. Y yo no creo que regrese a la región de Arkham. No me pregunten mi opinión. No sé. Esto es todo.